Entre otras cosas, la UOF se encuentra estudiando en la actualidad, a través de una investigación precisa, cuyos resultados todavía no se han dado a conocer, el uso del cannabis medicinal, del aceite de cannabis y sus resultados y su verdadero impacto en la salud. Por eso y por la verdadera función de la UOF estamos con el decano, gracias, de la Facultad de Bioquímica, Esteban Serra, gracias por venir, gracias, y con Mercedes Alamano, que es coordinadora de la UOF, podemos decir. Esteban, ¿por qué la creación de la UOF? Bueno, la creación de la UOF es anterior a esta cuestión del uso medicinal del cannabis, claro, y tiene que ver, bueno, con una inquietud del área de farmacia asistencial de la facultad, bueno, ante una situación que es real de la naturalización de uso múltiple de fármacos sin prestar mucha atención a las interacciones que se dan entre esos fármacos. A los efectos secundarios y a las interacciones. Entonces, bueno, lo que propone la UOF es un estudio desde la farmacología de los fármacos que está tomando un paciente, obviamente indicados por un médico, y esto deviene en un informe y en una propuesta de mejora de uso de estos mismos fármacos, de algunos equivalentes, que obviamente en el caso que haya que cambiar un fármaco tiene que pasar por la autorización de un médico, pero a veces los médicos, con esta cuestión de la hiperespecialización, van recetando de forma separada, de forma estanca, y sobre todo en la población de adultos mayores encontramos gente que está consumiendo una cantidad de fármacos, y no solo de los fármacos en sí, sino de la manera en que los consumen, la hora en que los toma, o la combinación que hace, que no es la óptima para tener un buen resultado. Esta cuestión de la combinación, Mercedes, a veces puede generar que el medicamento no tenga los efectos deseados o el verdadero efecto para lo cual fue recetado. Y a veces se produce un sinergismo o un antagonismo. Claro. Pero en realidad yo lo que quería agregar un poco sobre la UOF es que el cannabis nos llega, si bien es anterior, como dijo Esteban, se crea en el 2012, el cannabis nos llega recién en el 2016. Claro, pero ya vamos a hablar del cannabis, por eso yo quería bien. hablar primero justamente del verdadero objetivo final de la UOF. El tema de la UOF, cuando nace con unos principios, digamos, en base a unas dimensiones que fueron generadas en Estados Unidos para la aplicación de la atención farmacéutica en la comunidad. Que es donde se trabaja la dimensión de necesidad, de efectividad, de adherencia por parte del paciente, con un montón de categorías. Nosotros tomamos esa clasificación y la ajustamos, nuestro objetivo era ajustarla a nuestra comunidad, claro, a nuestra sociedad. Bien. Y así fue como nos iniciamos. Hoy ya estamos en una etapa donde nos cuestionamos, obviamente todo el tiempo, porque la metodología de la UOF, que es un poco lo más original, digamos, nosotros veníamos acostumbrados en nuestras investigaciones anteriores a trabajar con recetas o dentro de un hospital con historias clínicas. Esta vez la metodología es a través de entrevistas. Bien. Entrevistas a personas que nos llegan por un motivo determinado. ¿Cómo llega? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo llega es decir, cómo llegan ustedes a abrir una investigación? ¿Por qué vía? Vos me decías recién a través de la historia clínica, pero ¿quién lo pide, por ejemplo? Claro, dentro del hospital son objetivos que se generan dentro de una institución, como puede ser, qué sé yo, una solicitud de un comité de infecciones, o etcétera, etcétera, dentro de una institución. Bien. La UOF fue pensada para ambulatorios. Ajá. Es decir, el común de la gente. ¿Puede ir una persona a la UOF y decirles, mira, yo quiero saber si este medicamento me está haciendo mal o me está provocando determinado efecto? O mucha gente, digamos, la mayoría de las personas a las que nosotros apuntamos desde el comienzo fueron los polimedicados, que en principio podemos pensar son los adultos mayores. Pero estamos viendo que la polimedicación empieza a colocarse en edades anteriores. De los 40, 50 años también encontramos, obviamente los de 70 en adelante tienen más medicación. Pero había una cuestión que nosotros queríamos rescatar y que como la UOF se fue planteando como un equipo interdisciplinario, era empezar a pensar cuál es la relación que tiene una persona con un medicamento. Porque en realidad, ¿qué es el medicamento? Es una propuesta de mejora. Sí. Claro. Entonces, pero ¿cómo puede ser que una propuesta de mejora a veces no trae mejoras?
Y bueno, y nos enfrentamos con un mundo donde, bueno, obviamente nos supera, porque entramos en el ámbito de lo económico, de la farmaindustria, de la promoción de medicamentos. Y bueno, la verdad que es apasionante. Y a veces de la personalidad del paciente, Mercedes, por supuesto. ocurre. Y hay un montón de cuestiones que son culturales, por eso esa naturalización en el consumo, de algún modo lo está proveyendo la oferta, ¿no? Y lo que a nosotros nos está cuestionando mucho, y que después lo vamos a relacionar con cannabis, es que las personas, o sea, toda persona tenemos un proyecto de vida y muchas veces estamos atravesados por una enfermedad, por sufrimiento, dolor, que nos provoca límites. Y cómo es nuestra relación con el medicamento y con todos los abordajes terapéuticos que hay cuando tenemos esos límites. Claro. Por eso, digamos, tenemos en el equipo un psicólogo y nos cuestionamos tremendamente y aparecen preguntas súper interesantes que rayan lo filosófico y que de algún modo nos enseña muchísimo críticamente, ¿no? Por eso para la universidad pensamos en que esa crítica le viene bien a nuestros alumnos, a nosotros mismos. Bueno, la doctora Salamano, vamos a decirlo, perdóname Dani que aclare, es doctora en bioética también, ¿no? También de ahí toda esta cuestión de los cuestionamientos, ya lo creo, lo imagino. Y en ese casillero que nosotros habituamos a acomodar las cosas o colocar, cuando habla así de los medicamentos y demás, la problemática común que surge, ¿qué pueden ser? ¿O antidepresivos, o medicamentos para dormir, o para los dolores? Sin duda, el uso de psicofármacos se vio aumentado en los últimos tiempos, pero hay una gama enorme. De hecho, la oferta de medicamentos es tremenda. ¿Y qué pasa con los medicamentos naturales? Viste que hay gente que dice, yo no quiero tomar psicofármacos para dormir, me tomo un té de valeriana. Bueno, nosotros en la UOF, cuando hacemos la entrevista, preguntamos qué consumen. Ajá. Y incluso, no solamente fármacos, hay productos naturales, hay tés, hay suplementos dietarios, y nosotros hacemos una matriz con todo esto que va a ir al informe que decía Esteban, y ese informe va a la persona que motivó la consulta. ¿Cuánto lleva el tiempo desde que empiezan a investigar hasta el informe, Esteban? Son 2 o 3 semanas. Sí, nosotros 2 o 3 semanas. Ah, está bueno. No, digo porque después de esta nota les van a empezar a caer unos cuantos, me parece. Bueno, esto yo quiero decir... Viste que hay gente que mira y dice, yo voy a llevarle porque van con la cajita. Mercedes a lo mejor no lo va a mencionar, pero bueno, el desarrollo de la UOF acá en Rosario es una experiencia que ha llamado la atención en muchos lugares y que se está replicando en Buenos Aires, en Córdoba, en otras provincias. Y para nosotros lo más interesante de todo esto, o una de las cosas más interesantes, es que el Colegio de Farmacéuticos se interesó en el tema y la UOF es una oferta mixta, porque la idea que este trabajo que hacemos, o que hacen, porque yo no estoy en ese tema concretamente, es un trabajo que es lo que deberían hacer muchos farmacéuticos con sus pacientes. Claro. ¿No? A veces la atención diaria del farmacéutico y la corrida por una cosa o la otra, el farmacéutico no se puede tomar el tiempo, no tiene la disciplina de decir, bueno, yo tengo un paciente que viene a comprar todos estos medicamentos, yo le tendría que sugerir o tendría que ver si lo está tomando correctamente. O si la combinación no le conviene. Yendo ahora sí, ¿en qué etapa está, Mercedes, el estudio acerca de la efectividad del aceite de cannabis? Te contesto una cosa anterior a él y después te respondo. En realidad, tiene razón Esteban, nació como para los farmacéuticos la propuesta de la UOF, para que ellos, de algún modo, pudieran hacer atención farmacéutica en su farmacia. Pero detrás de todo esto está el sistema de salud fragmentadísimo que tenemos, y hoy el 90% de las tareas que cumple un farmacéutico en una oficina no le permite hacer este trabajo que exigiría un espacio con confidencialidad, que exigiría una tarea de búsqueda bibliográfica. Está claro, por eso ahora están ustedes para darles una mano. Claro, entonces leímos una vez en un libro de muchos años atrás que la Universidad de Bolonia había gestado a partir de su útero, digamos,
algo, un servicio a la sociedad que no podía darse de otra manera. Claro. Y pensamos en hacerlo de esta forma. Bien. Perfecto. Fantástico. ¿En qué está, remito a la pregunta de Dani, en qué etapa está el estudio sobre el aceite de cannabis? Digo porque hay mucha gente Bueno, que puede estar acá es donde esperando los más resultados. va a hablar Esteban Dalvet, pero digamos, el año pasado, con esta llegada de personas que consumían aceite de cannabis o que pretendían consumir aceite de cannabis, porque, repito, con los límites, las dolencias, los sufrimientos, uno echa mano a no solo los medicamentos legales, pero también, digamos, porque para mí la frontera entre lo legal y lo ilegal es muy borrosa, sí. muy borrosa, sobre todo con el tema de medicamentos. Y entonces nosotros propusimos, hablamos con Esteban, hablamos con la Asociación Civil AREC, AUPAC, propusimos hacer una presentación de un proyecto a la Universidad de Vinculación Tecnológica. Y acá estamos trabajando sin demasiados resultados por el momento, porque no podemos generar demasiadas expectativas, pero sí la mayoría de las personas que se atreven a llegar a la UOF y en realidad son derivadas por AREC, que esta organización, esta asociación civil que está trabajando fuertemente con esto, y la universidad, preocupada por la problemática de aceites de un mercado artesanal informal, decidimos hacer análisis químico paralelamente con el seguimiento de los pacientes. Bien, ok. O sea que ustedes están viendo el resultado en los pacientes sobre terreno, podemos decir, y el análisis químico, concreto, porque técnico. la situación que origina un poco también el interés nuestro es que se usa corrientemente la expresión extractos canábicos o aceites de cannabis o cannabis medicinal, refiriéndose con una sola palabra a sustancias o compuestos que son distintos. Claro. Porque hay plantas distintas, cepas de plantas distintas. Dentro de la marihuana. Dentro de lo que es el cannabis, ¿no es cierto? De hecho, ya son 3 subespecies y dentro de esas 3 subespecies hay muchos híbridos y hay plantas que están endocriadas para tener más proporciones de algunos cannabinoides que de otros, y además las condiciones en que se crece la planta produce cannabinoides distintos y la condición en que se extraen estos cannabinoides produce extractos distintos. Bien. Entonces, el primer interés nuestro es poder tipificar lo que la gente está consumiendo, porque hoy hay en esto algunas confusiones, ¿no es cierto? Porque llamamos por el mismo nombre cosas que tienen sustancias distintas. Nos quedamos sin tiempo porque es un tema realmente muy interesante, pero podemos decir más o menos aproximadamente para la gente que está esperando realmente porque tiene dolor, porque tiene convulsiones, porque tiene serios problemas de epilepsia, ¿cuándo va a estar resuelto, cuándo van a estar los resultados del estudio que están realizando ustedes de modo tan científico y por lo menos tan responsable sobre el cannabis? Bueno, a ver, nosotros estamos tratando para poder tener un trabajo más profundo, de poder producir nosotros desde la universidad algunos aceites bien tipificados para poder tener ensayos clínicos o generar ensayos clínicos para poder ordenar un poquito la situación. Hoy se sabe que para situaciones de antiepilepsia o anticonvulsivos funcionan algunos extractos que son ricos en un cannabinoide que se llama CBD. Para los problemas de dolor y otras dolencias, la situación es más confusa porque la gente consume aceites con distintas concentraciones. Entonces, la propuesta es esa. Estamos hoy, conjuntamente con el LIF, tratando de tener autorización de la ANMAT para poder importar de Uruguay algunas plantas y de ahí poder preparar extractos y tener ensayos más controlados. Bien, muchas gracias por venir, clarísimo, muy amables. Por favor, gracias. Gustavo, nos vamos a la pausa y después vamos a tener como cierre un grupo musical español que se las trae. Gustavo.